Buenas noches, maestra Beatriz. Soy su alumno Nicolás Salvador Martínez de la materia Creatividad e Innovación Empresarial. Me voy a auxiliar para esta presentación del material audiovisual previamente elaborado y empezaré haciéndole una plática acerca de los puntos tratados en el tema, y voy a dar una introducción con mis propias palabras. Voy a dar la definición de algunas literatura encontrada en internet. Hay una definición muy interesante de Albert Einstein que también se la voy a presentar. Enseguida voy a presentar un dibujo del proceso creativo con el cual voy a ilustrar sus elementos. Voy a hablar también acerca de los bloqueos que limitan la creatividad en el ser humano, su aplicación en las empresas. Aquí voy a hablar un poco de cómo beneficia la creatividad a las empresas grandes y a las pymes. Y también voy a hablar acerca de los ejemplos representativos a nivel nacional y a nivel internacional. Y por último, una conclusión que también traté de escribirla conforme a lo leído y en mis propias palabras. Iniciamos con el tema de la creatividad del ser humano, en el ser humano. Y la introducción, que es mi autoría, según lo leído hasta ahora sobre el tema del proceso creativo, es un ejercicio que se debe practicar a diario en todas las actividades propias del ser humano. Es tanto como un ejercicio de acondicionamiento físico del cuerpo. De esa manera debe ejercitarse también el cerebro, la mente, de tal manera que el ser humano sea creativo y lo aplique en la vida diaria, en sus quehaceres cotidianos, de manera tal de beneficiarse de la creatividad. Cuando hablamos de la creatividad, pues nos imaginamos un espectáculo, y la creatividad no es más que eso, ¿no? Una serie de actividades que hacen hacer las cosas de manera diferente a como se están realizando. Las definiciones. Wikipedia la define como un fenómeno por el cual dice que es algo nuevo, valioso, pudiendo ser una idea, una solución, una invención, un trabajo literario, artístico, un cuadro, una composición musical. Por su parte, businessdictionary.com la define como característica mental que permite a una persona pensar sin barreras mentales, lo que da como resultado enfoques originales e innovadores para enfrentarse a las cosas. El diccionario Oxford la define como uso de la imaginación o ideas originales para crear algo. Entre Business Dictionary y el diccionario Oxford hay ciertas coincidencias, como podemos notar, que habla acerca de la originalidad de las ideas. Por un lado, Business Dictionary dice que deben ser ideas originales e innovadoras, y el diccionario Oxford dice que también deben ser ideas originales para crear algo. En cuanto a la Real Academia de la Lengua Española, dice que es una facultad de crear o capacidad de creación. Entonces,
la Real Academia es más específica en este aspecto, y entonces encontramos coincidencias entre las definiciones. Una definición que da Albert Einstein dice, conceptualmente dice: la imaginación no es importante que el conocimiento. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Dice también que si al principio la idea no parece absurda, entonces no tiene ninguna esperanza de prosperar. Entonces la idea tiene que ser un poco absurda para que pueda ser remontable a lo real. Este es un mapa del proceso creativo y consta de 6 etapas. La etapa 1, que dice que es la inspiración, básicamente en esta fase es el momento en el que nosotros recabamos información, investigamos acerca de lo que estamos queriendo realizar. En la etapa 2, clarificación, es básicamente qué es lo que quiero realizar y qué estoy dispuesto a hacer para lograr ese objetivo. En el tema de la evaluación, conforme a la inspiración que hayamos tenido y la clarificación, tenemos que evaluar los recursos con los que contamos y con qué conocimientos contamos también para la realización de la idea. Si no es suficiente, creo que es conveniente regresarse y seguir investigando. En el tema de la síntesis, hay que trabajar sobre una idea concreta. Ya debemos tener muy claro qué es lo que vamos a realizar. Y en el quinto concepto es la maduración. Dice, y un consejo que da la literatura acerca del proceso creativo es que dejemos madurar la idea, dejemos de trabajar por lo menos 2 días en el tema. Cuando lo retomemos, dice que es probable que tengamos nuevas ideas y mejor posicionadas. Y por último, la expiración, en la que aquí es donde ya deberíamos estar trabajando de lleno en la idea. Esos son los 6 pasos del proceso creativo. Ahora, ¿cuáles son los bloqueos que limitan la creatividad en el ser humano? Y dice que algunos de esos bloqueos tienen orígenes externos, tales como el entorno familiar, el sistema educativo o la burocracia. También existen bloqueos que tienen que ver con cuestiones internas. Son bloqueos de nuestras relaciones a factores externos o mediante factores físicos. En general, considero que dice la literatura que todo ser humano es capaz de crear, todo ser humano es capaz de ser creativo, pero como veíamos al principio, hay que ejercitar la mente para lograrlo. Es de ponerse a investigar, de poner a trabajar la mente, de esforzarse para crear algo. ¿Cuál es su aplicación en las empresas? Pues tiene aplicaciones en la pequeña y mediana y gran empresa. ¿De qué manera? Pues hay infinidad de ejemplos. ¿Cuáles son esos beneficios cuando una empresa decide ser creativa? Pues el beneficio es directamente, si nos vamos al económico de manera directa, esa creo es la razón principal de que las empresas
sean creativas. Concretamente, la literatura dice que la creatividad puede ayudar a mejorar las relaciones con clientes, incrementar oportunidades de ofrecer nuevos productos y servicios, definir mejor los objetivos del negocio, identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es el famoso FODA o análisis DAFO que ya hemos estudiado en anteriores asignaturas, y que aplicado a una empresa pues nos da como resultado saber dónde está parada la empresa en ese momento y realizar una serie de cambios, ¿no? Una estrategia para llegar a un objetivo. Dice que también nos sirve para mejorar el entorno económico y para motivar a los empleados, entre otros. ¿Cuáles son los ejemplos representativos de la creatividad en el ámbito nacional? Pues hay infinidad de ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto innovador de la UNAM, de nuestra institución, la cual, enriquecido con tecnología y práctica educativa, está logrando crear talento, está logrando ser, digamos, el motor de aquellos programas que hasta antes de su creación no se habían no se había aflorado en el ámbito educativo. Pues muchos alumnos se quedaban rezagados por falta de lugares en instituciones de tiempo completo. Otro ejemplo son los ramales de transporte en las diferentes ciudades más importantes de México, que disminuyen la contaminación. Los transportes de ahora son transportes eficientes, acordes al medio ambiente. Otro ejemplo, en el campo de la medicina, por ejemplo en el Instituto Politécnico Nacional, tiene una investigación de leucocitos para la cura del cáncer. Esa es una alternativa que ya se está viendo en el tema de la medicina y que a bajos costos. Otro de los ejemplos es la invención de la televisión a color, que por cierto es de un ingeniero mexicano, el ingeniero González Camarena. Y otro ejemplo es la publicidad creativa en los parabuses, que a bajo costo las empresas están utilizando ese medio para anunciarse. Pasamos a los ejemplos representativos de la creatividad internacional. Tenemos ejemplos como en las películas animadas de Walt Disney, ¿no? Otro ejemplo es los efectos especiales en la serie de Walking Dead, el cual crea personajes extraordinarios en la serie, no imaginados, ¿no? De no haber existido esa creatividad. Y también en la economía de las empresas, el producto de Doritos Locos, que ha traído dividendos bastantes a la empresa, o el diseño de Coca-Cola a nivel mundial, por ejemplo en los Juegos Olímpicos que también en los torneos de fútbol. Netflix, el proveedor de video por streaming en el entorno de Hollywood, los medios de comunicación gracias a los contenidos. Y así, ¿no? Hay una serie de ejemplos
bastante representativos para ilustrar la creatividad a nivel internacional. Como conclusión, voy a leerle lo que también ha sido un trabajo de mi deducción acerca del tema, la importancia de la relevancia de los enfoques creativos para la mayor parte de las situaciones de solución de problemas en todos los ámbitos cobran relevancia, pues nos muestra una forma diferente de lograr objetivos nunca imaginados. La creatividad es un campo multidisciplinario con muchas formas de aplicación prácticas en la ciencia, la ingeniería, las ciencias humanas y sociales, los negocios, la dirección de empresas, los problemas cotidianos. También vimos cómo la creatividad puede ser reforzada mediante la práctica y el ejercicio diario. Es todo y espero haber cumplido las expectativas. Muchas gracias.